guerreros, somos estudiantes. ¡Eso somos! Señor, estamos en vísperas de Olimpiadas. Entonces, ¿qué espectáculo vamos a dar nosotros? A México, 1968. La Olimpiada tiene una característica especialísima. Será a la vez la fiesta del músculo y de la cultura. Los Juegos Olímpicos y su repercusión con el movimiento estudiantil del 68. Sean bienvenidos y bienvenidas a un video nuevo. Hoy tocaremos diferentes tipos de temas como los Juegos Olímpicos y su repercusión del movimiento estudiantil del 68, distractores sociales y la sociedad de la distracción. La historia de un movimiento que puso en evidencia un régimen autoritario y a una población cansada de ser ignorada. Una lucha por justicia, libertades y la exigencia por un mejor gobierno. Esta es la historia del movimiento estudiantil de 1968. Pero no se me emocionen, que en un momento tocaremos ese tema. Primero lo primero, debemos analizar los puntos clave de los distractores sociales y la sociedad de la distracción. La palabra distracción es utilizada para descubrir una desviación de atención por parte de un individuo sobre un asunto que debería ser atendido. El hombre moderno vive en medio de ruidos imperantes sin tener su atención en un punto específico. Las nuevas prácticas tecnológicas absorben su día a día. Se distrae sin poner un mayor interés en los demás. Sus puntos de concentración están divididos, sin tener una jerarquía en sus prioridades. Es verdad que en teoría podemos ponerle freno a las distracciones, pero todos sabemos que no es nada sencillo. Muchos de esos distractores están intencionalmente diseñados para reclamar nuestra atención, para consumir primero nuestro tiempo y luego nuestro dinero. Es muy fácil distraerse y muy difícil sustraerse a ciertas artimañas de quien quiera aumentar sus ganancias. Una vez que ha quedado claro el tema de distracciones sociales, podemos continuar. 1, 2, 1, 2, 3, 4. ¡Pule, pule! La década de los 60 estaba marcando un cambio radical. Las nuevas generaciones experimentan en un mundo de posibilidades renovadas. En México existía un régimen duro y autoritario, encabezado especialmente por el PRI y en ese entonces por el gobernante Gustavo Díaz Ordaz. Una estructura que desde el final de la Revolución Mexicana mantenía el poder. Las libertades eran mínimas y el control del gobierno era casi absoluto. Y obviamente no había lugar para los jóvenes y las nuevas modas. Pero nos preguntarás, ¿cómo es que llevó una repercusión con los Juegos Olímpicos? Comienza por el comienzo. Sí. El movimiento estudiantil del 68 fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la UNAM y el IPN participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México, y que fue reprimido por el gobierno mexicano. Este conflicto dio inicio el 22 de julio con una pelea entre estudiantes de la Vocacional 2 y de la preparatoria particular Isaac Ochoterena en la Ciudadela, lo que se puso de manifiesto la rivalidad entre el Instituto Politécnico Nacional y las preparatorias incorporadas a la Universidad Nacional Autónoma de México. El 13 de agosto se realizó una gran manifestación con 150,000 participantes, la que partió del Museo Nacional de Antropología al Zócalo. En ella declaró la CNH que la FNET no representaba al estudiantado. A dicha manifestación se sumaron los alumnos del Conservatorio Nacional y de la Normal Superior. El gobierno declaró el 22 de agosto que tenía la mejor voluntad de dialogar con representantes estudiantiles, a los que los profesores y estudiantes respondieron afirmativamente, estableciendo que el diálogo se realizara en presencia de la prensa, la radio y la televisión. El 27 de agosto llegó a su cumbre con una manifestación masiva y plantón en el Zócalo. Los jóvenes pedían cancelación de las Olimpiadas. ¿Es cierto que en las manifestaciones aparecían algunas mantas y volantes cuestionando su realización? ¿O surgían consignas como no queremos Olimpiadas, queremos revolución? Y que la abundante propaganda gráfica del movimiento se apropiaba, transformaba y satirizaba los diseños vanguardistas,
de los Juegos para denunciar la represión. También pedían garantías de libertad y justicia, donde izaron una bandera rojinegra y decidieron dejar una guardia. Pero en la madrugada, las 28 fuerzas del ejército y la policía desalojaban a las guardias de estudiantes que permanecían ahí. Los soldados los persiguieron y los golpearon con las culatas de sus rifles, y a partir de ese momento la represión se volvió sistemática. Era claro que el gobierno no quería dialogar. Díaz Ordaz se pronunció al respecto en el informe presidencial el 1 de septiembre. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. En esta época había llegado a nuestro país muchos periodistas de todo el mundo porque México era la sede de los Juegos Olímpicos, que iniciarían el 12 de octubre, por lo que el gobierno de México le interesaba que la imagen de nuestro país fuera paz y cordialidad, ya que todo el sistema político mexicano llegó a extremos asombrosos, controlando muy bien a todos los medios informativos, porque el gobierno quería aparentar que no estaba sucediendo nada y promovía con mucho más ahínco las Olimpiadas del 68, próximas a celebrarse en México y que se inaugurarían el próximo 12 de octubre. Se vivían días de tensión y espera, pero aunque la CNH insistió en el diálogo público, nunca hubo respuesta por parte del gobierno ni de Díaz Ordaz, por lo que se convocó una nueva manifestación el 13 de septiembre y se organizaron ceremonias para celebrar la independencia el día 15, Ciudad Universitaria, y el IPN aquel 13, el movimiento de una nueva batalla cívica que permanecería en el recuerdo de muchos. La llamaron Manifestación del Silencio. Para el 23 de septiembre, y entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz estaba acompañado en detener las protestas, y semanas antes de la masacre ordenó al ejército ocupar el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México. El ejército detuvo y golpeó indiscriminadamente a muchos estudiantes. La gran mayoría de los líderes del movimiento fueron perseguidos y encarcelados, pero no se detuvieron a los estudiantes. Y a pesar de esto, las protestas estudiantiles no se callaron, continuaron las manifestaciones y crecieron en tamaño, hasta que luego de 9 semanas de huelga estudiantil, 15,000 estudiantes de varias universidades marcharon por las calles en la ciudad de protesta por la ocupación del campus universitario. Se convocó una manifestación el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México. No somos guerreros, somos estudiantes. Eso somos, unos estudiantes que el pueblo de México sepa que somos sus hijos, somos la juventud. En esta manifestación se infiltraron el batallón Olimpia, que iban vestidos de civiles con un guante blanco en la mano izquierda, quienes se dirigieron al edificio Chihuahua, donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas. Al mismo tiempo, llegó el ejército. Iban a capturar a los líderes del movimiento. Cuando los líderes del movimiento estudiantil comunicaban a los asistentes y a dispersarse pacíficamente sin caer en provocaciones, los hombres de guante blanco hicieron que los oradores se tiraran al suelo. Aproximadamente eran las 6 p.m., cuando unos helicópteros vigilaban la multitud desde el aire. Es entonces cuando aparecieron unas luces de bengala, como señal para que los francotiradores del batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, abrieron fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar, y en ese preciso momento empezó la balacera. Esto último fue una estrategia de un grupo paramilitar creado por el gobierno mexicano para infiltrarse y detener a los manifestantes y hacer creer que los estudiantes eran los agresores. Los militares, en su intento de defenderse, repelieron la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza Tlatelolco. En breve, una masa de cuerpos cubría toda la superficie de la plaza. Más de 2,000 personas fueron detenidas y llevadas al campo militar número 1. Otros fueron encerrados. De los demás ya no se les volvió a ver.
Uno pensaría que una escena tan violenta se convertiría en la noticia principal del día y de la nación, pero al día siguiente, nada. Hubo una absoluta censura por parte de los medios de comunicación. El ejército amenazó a los fotógrafos y a un periodista extranjero lo hirieron para que soltara el rollo de su cámara. Tlatelolco fue cerrado y limpiado en la madrugada del día 3 de octubre. Los muertos desaparecieron, la prensa cayó por completo. Y la nota del día siguiente fue: un día normal en la Ciudad de México. Al final dieron una versión oficial falsa. Supuestamente el conflicto había sido con terroristas y el heroico ejército mexicano. ¡Qué ironía!, ¿no? Así es como Tlatelolco se convirtió en un símbolo de la opresión del gobierno y un escenario para recordar. La masacre marcó al país. De forma cínica y autoritaria, el gobierno de Díaz Ordaz se salió con la suya. El movimiento estudiantil logró desaparecerlo por completo, de forma paradójica. Las Olimpiadas se llevaron a cabo con éxito. Los Juegos Olímpicos fueron un evento multideportivo internacional celebrado en la Ciudad de México del 12 al 27 de octubre del mismo año. Después de 2 candidaturas infructuosas, se seleccionó a la capital mexicana como una sede del evento de los 60. Desde ese momento se constituyó formalmente el comité organizador que se encargó, junto con diversas secretarías del Estado. Un año después, el presidente Díaz Ordaz puso punto final al asunto, aceptando la responsabilidad de un acontecimiento que nunca aclaró. Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. A lo largo de las Olimpiadas existieron muchos distractores, tanto en los medios de comunicación como en la vida cotidiana de ese momento. Un gran ejemplo fue cuando Enriqueta Basilio Sotelo se convirtió en la primera mujer en encender el pebetero principal en una ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, 10 días después de la masacre del 68. Aunque el movimiento terminó con la masacre, se convirtió en un símbolo de punto de partida a la transformación de un México moderno. La defensa de los derechos humanos y un despertar de la sociedad civil son algunos de los legados del movimiento del 68 que siguen haciendo eco hasta nuestros días. Muchas cosas han cambiado desde entonces. Por eso, a 53 años de la masacre de Tlatelolco, 2 de octubre no se olvida. Este acontecimiento formará parte de nuestra identidad como mexicanas y mexicanos, y como los distractores sociales siguen formando parte de nuestras vidas hasta el día a día. Gracias por ver nuestro video. Nos vemos para la próxima. Adiós.